Bienvenidos compañeros nuevamente al curso de Derecho 1. En la sesión anterior nos habíamos quedado en esta parte de la jerarquía de las normas jurídicas, siempre respecto al ordenamiento jurídico guatemalteco. Pues ya habíamos mencionado entonces la importancia que tenía la Constitución Política de la República de Guatemala ante nuestro sistema jurídico y, y pues cuáles son las leyes que de manera jerárquica se encuentran por debajo de ella. Ahora estaremos continuando con un poco acerca del concepto de constitución. El concepto de constitución es para nosotros la norma de mayor jerarquía dentro del Estado. Esta fue creada por el poder constituyente, cuyo titular soberano es considerado el pueblo, y está inspirada en principios liberales, sociales y democráticos. El contenido de esta norma, o de la constitución como tal, pretende determinar el fin para el que se organiza el Estado, como primer punto. También el catálogo de derechos y obligaciones de sus habitantes, son los conocidos como derechos fundamentales. También debe establecer o contener los límites al poder, su distribución y control y la responsabilidad de los gobernantes. Y debe contener el sistema democrático representativo y los medios de defensa del orden constitucional. Existen varios sinónimos de la Constitución, lo que conocemos como Carta Magna, Ley Fundamental, Carta Constitucional, Pacto, Law of the Land, Norma Fundamental, etc. Todos estos conceptos o estos sinónimos se refieren a lo mismo, a lo que en esencia conocemos como Constitución. Y las principales características de este documento es que debe tener una suma de factores reales y efectivos de poder, debe ser un principio de organización, debe contener el conjunto de normas jurídicas, regular los poderes, los órganos del Estado, establecer las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las autoridades y de los ciudadanos, y debe estar conformada por tres segmentos o estructuras: la costumbre constitucional, la ideología constitucional y la normativa constitucional. Su objetivo es pretender modelar a la sociedad y su función es regular la organización, funcionamiento y atribuciones del poder. La Constitución, pues dentro de sus principales características, se indica que debe ser sancionada y proclamada por el órgano autorizado para ello. Regularmente, pues una asamblea constituyente o puede ser a través de una convención en los estados en los que así se practica. Ahora, ¿cuál es la estructura que posee nuestra Constitución Política de la República? Se puede dividir en tres grandes partes. La primera se le denomina dogmática. Esta está contenida en los títulos 1 y 2, desde el preámbulo de la Constitución, del documento, hasta los artículos del 1 al 139. Luego tenemos también la parte orgánica, que está contenida en los títulos 3 al 5, y son los artículos del 140 al 262. Y por último tenemos la parte práctica, la que está contenida en los títulos 6 y 7 y abarca los artículos del 263 al 281. ¿Cómo las podemos definir? La parte dogmática, pues es también conocida como una declaración de derechos. Esta es la parte de la Constitución, compañeros, que reconoce y va a otorgar los derechos a los individuos del Estado. Entiéndase por individuos a nosotros, todos los ciudadanos que participamos dentro de esta figura estatal, limitando así la acción del poder público sobre nosotros. Entonces, en esta parte de la Constitución, pues se va a establecer todo aquello que nos regule y también va a establecer ciertas limitantes para que el Estado, para limitar, digamos, las libertades que puede tomarse el Estado respecto a este tipo de derechos que pudieran afectarnos a nosotros. Adicionalmente, pues en esta parte se establece la orientación filosófica y teleológica, en la cual encuentra su razón de ser el Estado. Luego la segunda parte, la parte orgánica, es la que nos va a establecer cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la población. Esto, pues, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, pues abarca cierta cantidad de artículos y dentro de estos artículos, pues se encuentran todas estas normativas que nos ayudan a determinar lo que nos indica el concepto de esta parte, compañeros. Por último, tenemos la parte práctica.
Y esta pues es la que establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Esta principalmente nos va a ayudar a establecer la forma en la que se pueden hacer algún tipo de reformas a la Constitución que ya está establecida, la que actualmente utilizamos. Y por supuesto, pues cabe recordar que ustedes pueden leer por su cuenta cada uno de estos artículos, si está en sus posibilidades, solo para que tengan una noción de qué es lo que se delimita, cuáles son las facultades que se tienen y también cuáles son los derechos que nosotros poseemos. Lo pueden ver a partir de este momento a través del enfoque de las diferentes partes según las estamos definiendo. Tenemos también varias clases de constituciones y esto pues principalmente están clasificadas en base a la posibilidad que tienen de poderse reformar. Podemos catalogarlas de esta forma. Existen las constituciones rígidas, estas son las que están, las que surgen de un poder constituyente formal. Estas no se pueden modificar, sino mediante procedimientos diferentes a la legislación común. En este caso, pues la facultad de reformarla o abrogarla está asignada a un órgano extraordinario. Pues en el caso de Guatemala, pues a la Asamblea Nacional Constituyente. Existen las constituciones flexibles y estas son aquellas que nos van a admitir elaborar algún tipo de enmiendas mediante el mismo mecanismo que se emplea para la legislación común. Y estas, pues, en el caso de Guatemala, serían este mecanismo de legislación común se refiere al Congreso de la República. Y tenemos el tipo de constituciones mixtas. Esta es cuando una parte de la Constitución puede ser reformada y otra parte presenta ciertas limitantes. O sea, existen artículos que definitivamente pues, no pueden ser reformados solo así por así, y existen otros que sí se puede hacer de una manera un poquito más sencilla. Podríamos indicar entonces que para el caso de Guatemala, nuestra Constitución es de tipo mixta. Esto en base a las reformas que se pueden realizar de la misma. Existen algunos artículos, como les mencionaba, que sí se pueden modificar a través de la legislación, el Congreso, y existen otros pues que sí son un poquito más sensibles y no pueden ser alterados. De acuerdo con el artículo 277 de la Constitución Política de la República de Guatemala, quienes poseen iniciativa actualmente para proponer reformas a la Constitución serían el presidente de la República en un Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y, por último, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. Recordemos que la iniciativa como tal pues no necesariamente va a llegar a conceder una modificación si así se desea, tiene que pasar por determinado proceso que ya estuvimos viendo en ocasiones anteriores para poder llevarse a cabo. Ahora bien, reformas que solo pueden ser hechas por una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos el artículo 278 que se refiere a esto precisamente y habla acerca de la Asamblea Nacional Constituyente. Y este artículo, pues literalmente nos indica, se puede convocar la Asamblea por el Congreso de la República, con el voto de al menos 2/3 partes de sus miembros, señalando el o los artículos a modificar, comunicando al Tribunal Supremo Electoral, procediendo conforme a la Ley Electoral Constitucional. Y tenemos también reformas que pueden ser hechas por el Congreso de la República. Dentro de estas, pues tenemos el artículo 280 que trata precisamente de esto, reformas por el Congreso y consulta popular. El Congreso, mediante el voto de sus 2/3 partes, propone reformas que deben ser ratificadas por una consulta popular referida en el artículo 173. Y tenemos, por último, un artículo que trata acerca de las reformas que no pueden ser, de los artículos, perdón, que no pueden ser reformados. Y acá, pues, es el artículo 281. Todos estos pertenecen a la Constitución Política de la República. Y este, pues, nos dicta literalmente que los artículos 140, 141, 165, inciso G, y 186 y 187, ni todo lo referente a la reforma, a la forma, perdón, republicana de gobierno, el principio de no reelección,
y la alternabilidad en el ejercicio del presidente de la República. Estos serían los artículos que definitivamente no pueden ser reformados en nuestra Constitución. Por lo menos no pueden ser reformados de una forma práctica y sencilla, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Ahora tenemos otras clases o otra forma de clasificar a las constituciones. Las escritas son aquellas en las que la estructura del Estado se encuentra regulada en un documento escrito. Las no escritas, pues como su nombre lo llama, pues no existe un documento unitario y sistematizado que sea superior a todas las leyes. Normalmente estas pues se emplean en el caso de derechos consuetudinarios. Son denominadas también de esta forma. Tenemos las sumarias, que son aquellas que únicamente exponen los fundamentos de la organización política del país. Y tenemos las desarrolladas. Las desarrolladas pues son aquellas que no solo exponen los fundamentos de la organización política, sino que también toman en cuenta disposiciones relativas a otras materias. Materias hablando de derecho en general, con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. Estas pues ya son un poquito más elaboradas, contrarias a las sumarias que se mantienen únicamente con la base fundamental de la organización política. Entonces, a manera de conclusión, podríamos indicar, tomando en cuenta toda esta clasificación que hemos mencionado, que la Constitución Política de la República de Guatemala es considerada escrita, porque tenemos ese documento, mixta, porque pues tiene algunos artículos que pueden ser modificables y otros no, y principalmente desarrollada, porque también indica la metodología y el funcionamiento correcto que deben de tener todas las instituciones que componen al Estado para su correcto funcionamiento. Ahora veremos algunos conceptos importantes respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Medios de producir derecho. Tenemos para producir derecho, para la generación de alguna norma de derecho, tenemos la producción ordinaria. Esta pues es aquella en la que se crea la norma fundamental de un orden jurídico, la cual da nacimiento a al ordenamiento. Y esto pues se hace sin apoyo de una norma jurídica previa. Es aquella norma, digamos, o la forma de producir una normativa nueva. Luego tenemos la producción derivada, y esto es cuando se crean normas jurídicas de acuerdo a lo dispuesto en el orden jurídico ya constituido. Es cuando se toma como referencia, puede ser, o se utiliza parte de alguna normativa que ya está existente. Tenemos el golpe de Estado, es una deposición violenta del gobierno constitucional para instaurar uno nuevo. Generalmente pues no cambia la esencia del existente, sino únicamente realiza cambios formales. Tenemos el concepto de revolución, que sería una deposición del gobierno mediante participación popular de la población. Y esta incluye diferentes tipos de cambios, generalmente según sea la inclinación ideológica de las personas que participan en este movimiento. Tenemos también los derechos humanos, que es un conjunto de facultades y atribuciones de la persona humana que son naturales a su ser como persona y anteriores a toda norma creada por el Estado o cualquier otra estructura social. Existe, referente a los derechos humanos, una denominada etapa embrionaria. Como los derechos humanos, y según estuvimos viendo en la sesión anterior, pues se fueron originando con el tiempo, se fueron formalizando con el tiempo, pues en esta etapa embrionaria, que sería de las primeras etapas, se crean los fundamentos ideológicos de las corrientes actuales. Si bien se van reconociendo pues ciertas libertades de las corrientes, solo son atribuidos a un determinado sector de la sociedad. En este momento pues de la historia o en este momento del desarrollo de los derechos humanos como tal, pues se encontraron atribuidos principalmente a las clases sociales dominantes, como lo habíamos mencionado con anterioridad. Ahora, ¿cómo fue dándose la evolución? Pues la evolución de los derechos humanos pues, surge a raíz surge, perdón, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto, pues, a lo largo de la historia se identifica que se van desarrollando la universalidad, indivisibilidad, perdón, compañeros, la interdependencia y la interrelación. Todos estos
como características de los derechos humanos actuales, en los cuales pues son aplicables a todos nosotros. Para definirlas, son universales o son considerados universales los derechos humanos debido a que son aplicables a todos los seres humanos. Son prioritarios porque al entrar en conflicto con otros derechos, con otros tipos de derechos, deben recibir prioridad. Son innegociables porque no se pueden negar. Son fundamentales porque son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Son históricos ya que cambian con el tiempo. Se consideran también transnacionales porque son inherentes a la persona, independientemente de su nacionalidad o territorio. Son también irreversibles, ya que una vez reconocido, pues queda irrevocablemente integrado a la categoría de derechos respetados y garantizados. Y son progresivos, ya que siempre es posible extender el ámbito de protección a derechos que pues antes no lo tenían. ¿Cómo podríamos clasificar toda esta evolución de los derechos humanos, la evolución histórica? Pues lo podemos hacer a través de generaciones o la segmentación a través de generaciones. La primera generación, pues en su etapa histórica fue en la que se desarrollaron derechos civiles y políticos. En este momento, pues empezaron a funcionar a manera de una forma de protesta y demanda por parte de la población para el respeto a la vida. También se empezó a solicitar la integridad personal, que se protegiera la integridad personal y que se promoviera la libertad individual. También se estuvo promoviendo el debido proceso y el habeas corpus, que era lo que se refiere principalmente pues, al hecho de un juicio justo. En la segunda generación, pues los derechos fueron evolucionando y ya tomaron un ámbito económico, se enfocaron también en aspectos sociales y culturales. Y estas pues constituye en esta generación un conjunto de exigencias de igualdad, como derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, entre muchos otros que trataban de resolver este tipo de conflictos, originado principalmente por la diferencia de clases sociales. En la tercera generación, pues ya se abordaron más derechos de solidaridad. En esta generación, pues se demandaba la solidaridad entre países ricos y países pobres para superar principalmente desigualdades económicas y culturales. Y en la cuarta generación, pues que sería la actual, esta es una generación que se encuentra actualmente en desarrollo y se encuentra en desarrollo debido a que cada generación responde a hechos y circunstancias diversas. Y la cuarta generación, pues todavía no se encuentra definida. Sin embargo, pues a raíz de las necesidades sociales que se van dando y los cambios culturales que han existido, no solo en nuestro país, sino que en general en el mundo, eh, pues se ha ido, o se está, perdón, en constante movimiento, en constante desarrollo. Actualmente, pues uno de los derechos, si lo queremos ver así, más novedosos que se ha propuesto que cubran son la identidad sexual, así como el matrimonio de personas del mismo sexo y todo este espectro que se ha ido creando o que se ha ido desarrollando a raíz pues de todo el ámbito de preferencias sexuales, identidades y cuestiones por el estilo. Entonces esta es la generación en la que nosotros actualmente nos encontramos o en la que se considera que actualmente nos encontramos respecto al crecimiento de los derechos humanos o a su evolución. Para poder tener una idea más o menos de a qué se refieren en general los derechos humanos, pues los podríamos clasificar en derechos humanos individuales. Y estos pues son los que se encuentran, son considerados fundamentales y se encuentran unidos a todos nosotros, a todos los seres humanos. Estos pues son inherentes, no los podemos separar de cada persona. Y pues son aquellos a los que el pueblo tiene derecho ante cualquier gobierno del mundo. Dentro de estos, pues para mencionar algunos, tenemos derecho a la vida, derecho a la integridad, a la dignidad, a la libertad, derecho de defensa, derechos del condenado existen también, derechos de libre locomoción, de asilo, de petición y muchos más. Todos estos, pues acá los pueden observar ustedes de una forma más detenida, pero todos estos son los que se vinculan directamente con los individuos y son los que nos pertenecen, si lo podríamos ver de esa manera,
que son derechos a los que todos podemos optar. Y existen también los sociales. Y estos pues son aquellos que la Constitución reconoce a las personas, pero ya no de forma individual como los anteriores, sino como miembros de una sociedad. Acá pues contamos con el derecho a la salud, a la seguridad y asistencia social, derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, al medio ambiente, a la cultura, derechos de las comunidades indígenas, derecho al desarrollo económico social y así muchos otros. En el caso de Guatemala, pues los derechos humanos en la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentran a partir del título 2, capítulo 1. Ahora tenemos acá estos casos prácticos. Estos los pueden realizar ustedes de forma individual. No es obligatorio, no es una tarea, es únicamente si ustedes los quieren hacer para que ustedes traten de aplicar un poco lo referente a los derechos a los que cada individuo posee. Estos son aplicables al caso de Guatemala y para poderlos entender deberán leer los primeros 46 artículos de la Constitución Política de la República. Por darles un ejemplo, pues se trata de una situación cotidiana en la que una persona puede que sí o puede que no haya tenido sus derechos violentados. Entonces, el caso práctico se encuentra acá, ustedes lo pueden leer. Si al momento de ustedes leer los artículos encuentran algunas inconsistencias, pues pueden pasar a responder las tres interrogantes que se presentan. Como les digo, compañeras, pues esto es más que todo para que ustedes se ayuden un poquito a comprender un poco más respecto a los derechos a los que nosotros tenemos, a los que nosotros podemos reclamar. Y de igual forma se encuentra este también. Ahora bien, nos pasamos al tema de la nacionalidad. La nacionalidad es considerado un vínculo, perdón, político y jurídico que existe entre la persona y el Estado, como origen y garantía de deberes y derechos recíprocos. ¿De qué formas la podemos determinar? Existen dos formas identificadas. La primera es a través del nacimiento, y esta pues es un tipo de nacionalidad que es concedida por los estados por nacer en su territorio, o bien pues es adquirida por el hijo a través de la nacionalidad de sus progenitores. Tenemos también la posterior al nacimiento, y esto es cuando las personas que residen en un estado por determinado tiempo, por matrimonio o por otras causas estipuladas por cada estado, se les es otorgada el estatus de personas de connacionales, no connacionales, perdón, pero se les da el estatus de pertenecer al estado como tal. Se les otorga la nacionalidad. ¿Qué clases de nacionalidad tenemos? Pues ya habíamos indicado, bueno, en este caso lo estaríamos viendo a través de los artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero tenemos la nacionalidad de origen y esta pues se adquiere desde el nacimiento de la persona, ya sea desde el denominado ius soli o el ius sanguinis, establecido en el artículo 144 de la Constitución. El ius soli pues es referente a nacer en el territorio y el ius sanguinis es pues lo referente a nuestro círculo familiar y la relación que ellos tengan con nuestro país. Ahora tenemos también la nacionalidad no originaria y esta es la que se obtiene por derechos posteriores al nacimiento. Puede ser por naturalización, que se encuentra contemplada en el artículo 146, por matrimonio con un nacional, que se encuentra contemplada del artículo 42 al 45, por naturalización concesiva, del artículo 32 al 39, estos últimos son de la Ley de Nacionalidad, y por naturalización declarativa, estos del artículo 40-50 de la Ley de Nacionalidad. También se consideran, en el caso de nuestro país, guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Si estas personas que pertenecen a Centroamérica, a los países que constituyeron la fallida Federación de Centroamérica, si estas personas adquieren domicilio en Guatemala y manifiestan ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos,
pues tienen también ese derecho y está estipulado en nuestra Constitución política. Ahora, ¿qué principios rigen la nacionalidad? Tenemos que toda persona debe poseer únicamente una nacionalidad. Al nacer, toda persona debe tener derecho a una nacionalidad también. La soberanía de cada estado debe ser válida y debe respetarse para poder determinar a quienes considera nacionales. Y otro de los principios que rigen la nacionalidad será que la libertad de las personas existe para poder ellos cambiar su nacionalidad. Y tenemos también la ciudadanía. La ciudadanía, pues, es un vínculo o condición jurídica de un nacional respecto a un Estado, a través del cual adquiere el derecho y la obligación de participar en la vida pública del mismo. A diferencia de la nacionalidad, la ciudadanía principalmente se enfoca en el ámbito político y está establecido en la ley electoral y de partidos políticos, en su segundo artículo, que se consideran ciudadanos de Guatemala a todos aquellos nacionales mayores de 18 años. ¿Cuáles son los deberes y derechos de los ciudadanos? Siempre de acuerdo con este artículo. Respetar y defender la constitución política es uno de ellos. Elegir y ser electos, pues es uno de nuestros derechos. Ejercer el sufragio es uno de nuestros deberes. Podemos también optar a cargos públicos y debemos inscribirnos en el registro de ciudadanos y obtener el documento de identificación que lo acredite. Algunos conceptos importantes respecto a la ciudadanía. Los denominados derechos ciudadanos. Estos son derechos individuales, civiles y políticos de los habitantes de los estados. Los derechos individuales, pues son aquellos de los que gozan los habitantes de un estado que no pueden ser restringidos por los gobernantes, solo en base y con arreglo a las leyes que estén vigentes. Y estos, pues, también pueden ser denominados como derechos humanos. Existen también los derechos civiles, que son los que regulan aspectos relativos a la familia, la propiedad, las obligaciones. Y estas pues cuentan con un marco constitucional, pero son desarrollados específicamente por una legislación civil y mercantil, principalmente de relaciones comerciales. Y derechos políticos. De acuerdo pues con el artículo 136, los deberes y derechos políticos, acá se encuentran los que habíamos mencionado anteriormente. Y el artículo 137, derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. De acuerdo con este artículo, toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en este término, se tendrá por denegada, la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Ahora veremos el amparo. El amparo es una institución jurídico-procesal encargada de proteger los derechos de las personas contenidas en la Constitución Política de la República. Es principalmente una relación entre personas desvalidas y aquellas que pudieran protegerlas. El amparo, pues básicamente, compañeros, es una herramienta con la que nosotros contamos de acuerdo con la Constitución Política de la República, mediante la cual nosotros podemos detener o evitar eh, abusos de acuerdo a nuestra interpretación y a lo que se encuentra constituido en la República en la Constitución en la Constitución Política de la República, respecto a nuestros derechos principalmente. Entonces, si en algún momento pues nosotros nos vemos violentados o nos vemos amenazados eh, por el abuso que se da sobre los derechos que están establecidos en la Constitución, sobre todo lo que nos atae, nosotros podemos utilizar la herramienta del amparo para, pues, legalmente revertir cualquier daño que se haya ocasionado. Literalmente, pues el artículo 265 de la Constitución habla acerca de la procedencia del amparo y en esta pues nos indica, se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, una restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes nos garantizan.
Existe una ley establecida para el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad, y esta es basada en el artículo 1-86. En esta pues se nos indican las especificaciones y algunos detalles que nosotros debemos saber respecto al amparo. ¿Cuáles son los aspectos claves del mismo? Primero, el plazo. Por lo general, pues un amparo debe interponerse dentro de los 30 días siguientes a la última notificación o conocimiento del hecho. El hecho, pues refiriéndose a la vulneración de nuestros derechos. Segundo, la excepción electoral. Esta pues aplica solo en materia electoral y el plazo será solamente de 5 días. Existe el principio de definitividad y esta pues antes de acudir al amparo se deben haber agotado todos los recursos legales ordinarios disponibles. Tenemos lo denominado amparo provisional y esta pues es una medida urgente que puede suspender el acto reclamado mientras se resuelve definitivamente el proceso. Esta es como una medida un poco más inmediata para detener cualquier vulneración mientras se continúa con el proceso ya establecido. Y pues las autoridades competentes en este proceso será la que depende de la jerarquía de la autoridad denunciada, pudiendo ser jueces de primera instancia, salas de corte de apelaciones, inclusive la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad. Todo depende de la severidad del delito que se esté cometiendo. Entonces siempre se va a buscar el siguiente grado en la jerarquía. ¿Cuál es el procedimiento general para nosotros poder interponer un amparo? Primero, la presentación. Esta se interpone la solicitud ante el tribunal competente, detallando la violación. Segunda, pues se da una primera resolución en la que el tribunal admite el amparo, solicita antecedentes o informes en un plazo de 48 horas y decide sobre el amparo provisional. La audiencia, esta pues se da a la vista, se da a la vista de las partes. Pues acá ya podría ser Ministerio Público, solicitante, terceros, etcétera, todos los involucrados, por 48 horas para alegar. Y la sentencia, pues ya será el dictamen final del tribunal competente, es la resolución que éste estaría dando. Ahora, la exhibición personal. Esta proviene del término habeas corpus y se encuentra regulado en la Constitución Política de la República. El habeas corpus o la exhibición personal se refieren a la obligación del custodio de un detenido a presentarlo ante un juez y explicar la causa de su privación de libertad, a fin de que el magistrado pueda decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la detención. Básicamente, pues este es el derecho que todos tenemos al momento de ser detenidos, de poder solicitar presentarnos ante un juez competente para que se determine si la detención pues fue legal o ilegal, y también se puede utilizar para evitar que se cometan vejámenes principalmente a nuestra detención o a nuestro periodo de detención. El artículo 263 de la Constitución habla respecto al derecho de la exhibición personal y literalmente nos indica: quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriera vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en la ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Si el tribunal decretara la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentra el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Entonces, esta es otra de las herramientas con las que nosotros contamos si en algún momento, pues Dios no lo quiera, ustedes se encuentran privados de su libertad, detenidos, y pues consideran ustedes de que se están violentando sus derechos o se está procediendo de una forma ilegal. Y tenemos también la inconstitucionalidad de las leyes. Estas, pues, es considerada un medio de control constitucional
que se utiliza contra las leyes o disposiciones gubernamentales con el objetivo de atacar su aplicación a casos concretos o también su observancia en general, cuando contienen vicio total o parcial de inconstitucionalidad. Existen dos artículos que tratan acerca de esto en la Constitución. El 266, la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. Y pues en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Y el artículo 267, que esta pues habla de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente al tribunal o corte de constitucionalidad. Entonces, al igual que las anteriores, el amparo y la exhibición personal, esta también es una herramienta que nosotros tenemos para poder defender nuestros derechos. A través de estas últimas, de los artículos 266 y 267, pues nosotros podemos declarar que alguna norma se encuentra en contrariedad o se encuentra en conflicto directo con algunas de las estipulaciones que se encuentren contenidas en la Constitución política. Entonces, si nosotros identificamos algo que pudiera estar vulnerando nuestros derechos según se establecen en la Constitución, podemos valernos de estos artículos para poder también procurar o montar una defensa que nos ayude a poder evitar que se vulneren nuestros derechos constitucionales. Muy bien. Y entonces hasta aquí llegaríamos en lo relativo a la tercera unidad, compañeros. Les agradezco mucho su atención y nos estaríamos escuchando en la próxima sesión.